Apocalipsis 10, dice la Escritura: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hasta ahí la Escritura. Pasamos al libro de los Hechos y van a leer solamente el versículo 6 y 7. Solamente versos 6 y 7. Adelante. Estamos en la serie titulada La restauración de todas las cosas. El primer tema, tiempos de restauración. El segundo tema, dispensaciones. El tercer tema, la edad de la Odisea. Y hoy concluimos con el cuarto y último tema, que es William Branham, las señales de un profeta. Muy bien, ¿hasta dónde vamos? Hasta dónde vamos, podemos fundamentar con la Biblia lo siguiente. Número 1, la Biblia habla de diferentes tiempos de restauración. Usted tiene que saber eso, y eso da lugar o da pie al inicio de esta serie, porque la Biblia sí habla de diferentes tiempos de restauración. En la Iglesia Apostólica, 4 ejes centrales se perdieron. Por lo tanto, esos 4 ejes tienen que ser restaurados. Tercero, restauración en su contexto bíblico significa regresar al pueblo de Dios o a la Iglesia de Jesucristo a su estado inicial. Dentro del contexto bíblico, restauración significa regresar al pueblo de Dios o regresar a la iglesia de Jesucristo a su estado inicial. Cuando he platicado, voy a hacer un paréntesis en este tercer punto, cuando he platicado con algunos católicos que tienen conocimiento de historia, algunos de ellos me han dicho, quizás lo que tú no sepas es que la Iglesia Católica es la iglesia original que sembró Cristo en Pentecostés en el año 33. Pero como yo sí sé de historia, les digo, sí, yo sé eso. Pero lo que tú no sabes es que ella se desvió. A lo largo de los años se desvió de las enseñanzas que Jesucristo dejó. Y el Señor tuvo que regresar a esta iglesia a su estado inicial, pero con un grupo fuera de ese movimiento. Entonces, cuando alguien asegura que fue a la iglesia que sembró Cristo, en sus inicios con Pedro, digo, sí, sí fue, pero se desvió y ya no quiso regresar a la verdad. Así es que Dios tuvo que restaurar a un grupo pequeño que fue expulsado finalmente en la edad de Tiatira. En el mensaje de la edad de Tiatira dice, todavía quedan unos pocos.
Con ese grupito pequeño, el Señor restauraría, regresaría a la iglesia a su estado inicial. ¿Alaban a Dios? También hemos fundamentado cómo Dios ajusta su obra de restauración a cada dispensación según las necesidades y las condiciones de esa época. Esto también es clave ya en un estudio más profundo, entender cómo Dios hizo ajustes en nuestra edad, como lo hizo en nuestra dispensación, como lo hizo en la dispensación pasada, en la anterior y sucesivamente. Quinto, Dios tiene un cómo y un quién para realizar la restauración en cada dispensación. Sexto, hay 7 dispensaciones en el tiempo de la gracia y en cada una de ellas hay una iglesia universal. Todo esto es lo que ya estudiamos. Nada más estoy mencionando, de un junto estoy recopilando los puntos que ya fundamentamos con la Biblia. Y séptimo, vivimos en la dispensación de la Odisea y necesitamos que se restaure el cuarto eje, que es la sana doctrina. Ahorita estos 7 puntos que son esenciales para entender tanto el mensaje que trajo el reverendo William Branham, como aceptar a William Branham con el ministerio profético que él tiene. Estos 7 puntos son suficientes para fundamentar por la Biblia nuestra creencia. No estamos deteniendo o poniendo los pilares de nuestra doctrina en supuestos, lo que yo pienso, lo que yo siento, un para mí, un yo creo, un a mí me parece. No, estamos fundamentando sobre la Biblia lo que creemos. ¿Alaban a Dios? Muy bien, la pista que dejamos en el último tema fue la siguiente. Sabiendo que la Iglesia Universal en nuestra época necesita ser restaurada, en el cuarto eje, porque recuerdan que los 3 ejes anteriores ya fueron restaurados. Fueron restaurados en la dispensación de Sardis, el primero, la dispensación de Filadelfia, el segundo, y el tercero a inicios de la dispensación de la Odisea. Restaurados por Martín Lutero, sacerdote, John Wesley, un inglés, y por Charles Farham y William Seymour. Estos 2 varones restauraron el tercer eje. Entonces, hablamos cómo es que en esta época se tiene que restaurar el cuarto eje. Y también conociendo a grandes rasgos el mensaje para esta época escrito o descrito en Apocalipsis 3, del versículo 15 al 21, conociendo estas 2 cosas, ya nos es fácil, si seguimos de cerca estos 2 puntos, detectar quién será el hombre que restaurará el cuarto eje en nuestra época. Porque lo que nos interesa es el quién. Localizando al quién, vamos a darnos cuenta o vamos a investigar cómo será el cómo será restaurado. ¿Alaban a Dios? Muy bien. Cuando analizamos las 7 dispensaciones de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, no solo encontramos 7 iglesias proféticas y universales, sino que unidamente, vinculadamente, encontramos 7 ángeles para cada dispensación. Porque así comienza el mensaje a cada una de estas dispensaciones. El primer verso de cada dispensación comienza con la siguiente frase: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Escribe al ángel. Entonces, el ángel viene vinculado con la iglesia. No hay manera de separarlo. Repite, el ángel viene vinculado con la iglesia. No podemos estudiar o citar las dispensaciones, las 7 dispensaciones, sin que involucremos al ángel. Y cuando leemos esta palabra ángel en la Biblia, no siempre se refiere a un mensajero celestial. Cuando leemos la palabra ángel, no siempre se refiere a un ser con alas, vestido de túnica blanca, como lo era el ángel Gabriel, como lo era el ángel Miguel.
sino que la palabra ángel, que es una palabra griega, se traduce al castellano como mensajero. Mensajero es exactamente lo mismo que ángel. Y tenemos algunos casos donde en la Biblia se le llama a estos hombres ángeles. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 1, cuando se profetiza la venida de Juan, ahí está escrito en Malaquías 3:1, he aquí yo envío a mi ángel, dice unas versiones. La versión Reina Valera 1960 que nosotros tenemos, ahí sí fue traducida al castellano y dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual viene delante de mí. Pero en algunas versiones dice, he aquí yo envío mi ángel, porque la palabra ángel significa, por lo tanto, Juan el Bautista era un ángel, un mensajero que fue enviado a preparar el camino delante del Señor. Pero siendo que esta es una cuestión de comparación en traducciones, vamos a ver en Reina Valera un solo versículo que sí nos menciona que un ángel no siempre es un ser con alas, sino puede ser un hombre. Y en particular, la Biblia le llama a los profetas, en algunos pasajes, mensajeros. Esto les llama ángeles. Vamos a tomar Apocalipsis, capítulo 22. La gloria y la honra sean a Jesús por siempre. Apocalipsis 22 dice en el versículo 6 al 9. Y me dijo, Juan es el que está hablando, Juan el discípulo amado, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿A quién envió? Ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Así es que este ángel era un profeta porque él dice, soy consiervo tuyo y soy consiervo de los profetas. No era un ser con alas y con túnica. Era un hombre, era un profeta el que le estaba mostrando a Juan toda la visión del Apocalipsis. Así es que los ángeles, algunos de ellos son celestiales, otros son terrenales, y cuando entramos a este estudio de las 7 dispensaciones, los 7 ángeles no son seres celestiales, sino son 7 hombres, 7 mensajeros. Cada uno de ellos se le dio un mensaje ¿para quién? Para la iglesia. Para la iglesia. De hecho, todavía cuando profundizamos más sobre la forma en que Dios ha decidido llevar su palabra al mundo, Él no escoge a los ángeles celestiales para que le prediquen al hombre. Los ángeles celestiales no le predican al hombre, los ángeles celestiales llevan mensaje, pero Dios escogió al mismo hombre para predicarle al hombre. Un ángel celestial no es el conducto de Dios para predicar la palabra. Piense en aquella visión de Cornelio. Se le aparece el ángel a Cornelio en una visión, Hechos capítulo 10, y el mismo ángel le dice a Cornelio, ve por un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que debes de hacer. Así es que fue Pedro quien le predicó a Cornelio y a su familia y no fue el ángel celestial, porque los ángeles celestiales no predican el evangelio. Así es que esta sencilla conclusión nos va a permitir entender que los 7 ángeles de las 7 dispensaciones son seres celestiales.
¿Quién se atrevió a contradecir al pastor? Levante la mano. Valientes. Entonces, ¿son ángeles? Terrenales. Correcto. Hay ángeles celestiales en Apocalipsis y ángeles terrenales. Ya bajo un estudio más exhaustivo podremos detectar cuáles son celestiales, cuáles terrenales. Pero, para remachar, entonces, los 7 ángeles de las 7 dispensaciones son terrenales. ¿Alguien puede decirme por qué? Mi hermano Juan. Porque acaba de decir que el Señor no usa ángeles para predicar a hombres terrenales, sino hombres para predicarles. Correcto, excelente respuesta. Así de sencillo, ya lo he dicho, no pregunto nada que no acabo de mencionar. Y ahora el versículo que todavía puede cerrar más y concretar más este punto sería el último versículo de cada mensaje a cada dispensación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Un hombre, un predicador, predicándole a las iglesias, no un ángel celestial. Muy bien, entendido esto, ahora sí, vayamos a Apocalipsis 10 para leer el pasaje que nos ayudará a identificar quién y cómo es la restauración de esta época. ¿Alaban a Dios? Apocalipsis 10, versículo 1, pongan toda su atención posible, versículo 1 al 7. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Para aquellos que no han escuchado la interpretación de este pasaje, ese ángel fuerte es el Señor Jesucristo. Si usted estudia con cuidado cómo se le describe, encontrará esa descripción en Apocalipsis 1, por si quiere anotarlo y revisarlo en casa. Las características en que se describe este ángel aquí son las mismas con las que se describe a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahorita no las vamos a analizar, pero este ángel fuerte de aquí es Jesucristo. Dice el versículo 1, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aunque hay hermanos que por años han estudiado estos versículos, yo necesito hacerlo más sencillo, la explicación de este pasaje para aquellos que no entienden nuestra doctrina. En este versículo que acabamos de leer, o en este pasaje más bien, no puedo explicar los 7 versos, pero quiero resaltar 2 cosas de este pasaje. 2 cosas. La primera, aquí está hablando de los últimos tiempos, porque aparece la frase, el tiempo no sería más. Entonces, va a llegar un momento en que venga Jesús y ya no hay más tiempo de misericordia, ya no hay oportunidad para la humanidad, lo que sigue es la destrucción a nivel mundial. Entonces, la frase, el tiempo no sería más, en este verso, nos sitúa este pasaje en los últimos tiempos. Lo segundo,
habla del séptimo ángel, esto es, el séptimo mensajero. Y se menciona que en su tiempo lo secreto de Dios quedaría revelado. Repitan, lo secreto de Dios quedaría revelado. El punto más difícil cuando se trata de discusiones teológicas para ver si estamos dándole la interpretación correcta a Apocalipsis 17, el punto más complicado es que el significado que nosotros le damos a ese verso 7 sea el correcto. Porque habrá quien diga, bueno, es que tú interpretas el versículo 7 a tu manera para meter ahí tu doctrina, etcétera. Pero vamos a analizar, aquí sí vamos a detenernos un poquito y lentamente vamos a analizar este versículo 7 para tratar de encontrar el verdadero mensaje para nuestra época. Lean por favor nuevamente el versículo 7. Adelante. Tres cosas quiero que pongan atención en este versículo. Habla del séptimo ángel, el séptimo mensajero. ¿En qué dispensación nos está situando ese versículo? En la edad de la Odisea, correcto. Y lo segundo habla del misterio. El misterio de Dios se consumará. Traduciendo esa frase es, lo secreto de Dios llegará a su conclusión o lo secreto de Dios será revelado. Para ver que no es una interpretación nuestra, que es de lo que nos pueden acusar algunas denominaciones, voy a citar el mismo versículo de tres versiones diferentes. Escuchen la versión lenguaje actual. La versión lenguaje actual en el verso 7 dice así: y juró por Dios que diría la verdad. Dijo, Dios ya no esperará más. Cuando el séptimo ángel toque su trompeta, Dios hará todo lo que había planeado y mantenía en secreto. Hará todo lo que ya había dicho a sus servidores, los profetas. Así dice la versión lenguaje actual. Nueva versión internacional dice así: en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, una Biblia hebrea, Kadosh israelita mesiánica, dice así: por el contrario, en los días del sonido de la voz del séptimo malaj, cuando suene su shofar, su trompeta, el plan secreto de Yahweh será llevado a término. Las buenas noticias tal como Él las proclamó a sus siervos los profetas. Cualquier traducción apunta a lo mismo. Habla de un secreto que llegará a su término y habla de que esto será revelado como lo reveló a los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Si nos quedáramos demasiado tiempo en este verso, pudiera hacerlo todavía más explícito, pero espero que la revelación y la luz de Dios pegue a su mente y a su corazón. Para que se cumpla este versículo sobre el séptimo ángel tendrá que ser un profeta. No hay otra manera de que se cumpla el versículo 7. Porque está hablando del secreto que llega a su consumación y está hablando de que esto ya había sido anunciado a los profetas. Para poder corroborar esto vamos a abrir el libro de Amós, que es uno de los libros de los profetas menores. Amós, capítulo 3, versículo 7. Ponga atención, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si el secreto se revela
a los profetas, entonces si el séptimo ángel va a estar presente cuando el secreto de Dios se consuma, forzosamente el séptimo ángel, el séptimo mensajero, tiene que ser un profeta. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo, pues faltaba más. A ver, lléveme la contra. Montes en su silla y lléveme la contra. Pues porque yo lo digo, ¿o no, hermano? ¿No? Me lleva la contra. Si el verso 7 de Apocalipsis 10 nos dice que el secreto de Dios llegará a su consumación, terminará, o ese secreto será dado a conocer, revelado, para que ese secreto se dé a conocer, dice Amós 3:7, será a través de un profeta. Y el mismo verso 7 dice, como también ya lo había anunciado a otros profetas. Entonces el verso 7 inequívocamente tiene que ser un profeta. No porque yo lo diga, no porque favorece mi doctrina, sino porque es lo que la interpretación bíblica está marcando. ¿Alaban a Dios? Muy sencillo. Ahora, ya entendido el verso 7, cito una lista breve de señales ministeriales de los profetas. ¿Qué señales vemos en el ministerio de los profetas? Pongan atención. ¿Qué señales hay en el ministerio de los profetas bíblicos? Claro, no estoy hablando de Elena de White y otros que se dicen ser profetas. No. ¿Qué señales ministeriales están en el ministerio de esos profetas? Cito 3 nada más. Primero, los profetas de la Biblia son visitados por ángeles celestiales que hablaban con ellos sobre sus comisiones. Los profetas de la Biblia son visitados por ángeles celestiales que hablaban con ellos sobre sus comisiones. Ejemplos, tenemos a Moisés, a quien el Señor le dijo, enviaré mi ángel delante de ti. Él te introducirá a la tierra del cananeo. Y sabemos que el ángel del Señor iba delante de Moisés. Tenemos a Ezequiel, quien fue visitado por un ángel y lo llevó en sus visiones. Tenemos a Daniel, quien cuando se le apareció Gabriel, cayó de rodillas, asustado, debilitado. Entonces, los profetas de la Biblia son visitados por ángeles celestiales. Ahora estoy hablando de ángeles celestiales. Y estos ángeles celestiales hablan con los profetas sobre las comisiones que ellos tienen. Segundo, los profetas reciben la revelación de la palabra para su dispensación. Los profetas reciben la revelación de la palabra para su dispensación. De eso pues, tenemos casi toda la Biblia como ejemplo. Pero citemos al más conocido. ¿A quién se le reveló la palabra de Dios en la dispensación de la venida del Hijo de Dios a este mundo? A Juan el Bautista. A Juan se le reveló, se le dijo, sobre quien tú veas venir el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Sobre quien tú veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso se le reveló al profeta y no se le reveló a Caifás, no se le reveló a Anás, no se le reveló a Nicodemo, al Sanedrín, porque Dios se revela solamente a sus profetas. Y Juan el Bautista no tenía una buena túnica, no estaba muy higiénico, muy bañado, muy presentable. No era un gran erudito en las escrituras, era un profeta, a él se le reveló la palabra de su tiempo. Y esto es en cada dispensación lo mismo. Los profetas reciben la revelación de la palabra. Tercero, los profetas les acompañan señales que confirman su ministerio. También hay varios ejemplos. Los profetas les acompañan señales que confirman su ministerio. Por ejemplo, Elías Tisbita. Tenemos
algunas señales que confirmaron que era profeta. Tome de ejemplo Segunda de Reyes capítulo 1. Cuando Acab manda a buscar a Elías, llega aquel capitán con sus soldados, sus 50 hombres, y le dice: varón de Dios, el rey te busca. Y dijo Elías: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, te queme a ti y a tus 50. Y si era varón de Dios. Cuando ofreció el sacrificio a Jehová retando a Baal, las señales que acompañaban a Elías confirmaban que él era profeta. Los profetas comúnmente son confirmados con señales en su ministerio. ¿Qué dijo Moisés? Si yo llevo el mensaje, no van a creer que soy profeta, no van a creer que tú me enviaste. Y dijo: te voy a dar 2 señales. La primera, la vara; la segunda, la mano. Señales confirman los ministerios de los profetas. Muy bien, la lista continúa, pero nos quedamos con estas 3 características que nos indican cómo señales ministeriales acompañan al profeta. Ya no podemos extender más esto, pero el tema se presta para predicar por horas y con detalles, pero no se asuste, no lo voy a hacer. Solo me voy a quedar en 1 hora, hora y media. Así es que comencemos a preparar el cierre de este tema. El reverendo William Branham, predicador de Jeffersonville, Indiana, nace en 1906, muere en 1965. Su ministerio mundial, no solamente para Estados Unidos, ministerio mundial, recorre durante 7 ocasiones toda la tierra. 7 viajes a nivel mundial, y comienza en 1948 su ministerio. Al estudiar y seguir de cerca su ministerio como su vida, nos daremos cuenta que las señales de un profeta le seguían a William Branham. Cuando estudiamos de cerca su ministerio como su vida, las mismas 3 señales que acabo de mencionar acompañaban el ministerio de William Branham. Número 1, un ángel celestial lo visitaba frecuentemente para hablar con él sobre su ministerio. Él lo dice en diferentes sermones, pero si usted nunca ha escuchado sobre el ministerio de William Branham, ustedes que nos escuchan en sintonía, pueden buscar en el internet un sermón que él predicó titulado ¿Cómo vino el ángel a mí y su comisión? En este sermón él da los detalles de cómo se le apareció este ángel celestial, cómo estaba vestido. Él describe el tono de su piel, lo largo de su cabello, calcula su peso, su estatura, y dice: este ángel era así, tenía estas características y me dijo de esta forma. Le da su comisión, y no solo eso, sino que este ángel lo visitaba cada 3 meses aproximadamente para hablar con él. Ahora, yo soy apologista, hermanos. Yo trato estos asuntos con las denominaciones y ellos piensan que nuestra situación, esta situación que estoy describiendo, es muy parecida a la de José Smith, profeta de los mormones, quien también asegura que se le apareció un ángel, el ángel llamado Moroni. Y le comisionó y le reveló dónde estaban las planchas de oro y cómo es que a través de esta revelación viene el libro del Mormón, etcétera. Entonces dicen: sí, usted es igual que los mormones. No. Les voy a decir por qué. Porque José Smith solo tiene su testimonio. Se me apareció un ángel y me dijo esto. La diferencia con William Branham es que tenemos 3 evidencias de que su testimonio es real y de que un ángel hablaba con él. 13 evidencias que no se han podido refutar. La primera: el ángel que hablaba con William Branham fue fotografiado en forma de luz. El hermano Branham decía que en ocasiones este ángel se le aparecía en forma completa
el cuerpo de este ser con sus alas, su túnica blanca, pero dice, pero en ocasiones me visitaba en forma de una luz. En 1950, predicando en el Coliseo Sam Houston, en Texas, el profeta en una audiencia de 8,000 personas dice, ya no es necesario que siga hablando del ángel, en este momento él va entrando. Entonces, ante 8,000 personas, esa luz, ese ángel, va remolineando en medio de la audiencia y se posa sobre su cabeza. Y un fotógrafo toma la foto y esa luz aparece en fotografía. La fotografía fue examinada por agentes del FBI para ver si había sido editada y ellos reconocen que la fotografía es original. Ese ángel fue fotografiado en forma de una luz en la cabeza de William Branham. Esa es la primera evidencia. La segunda, el profeta dijo que el ángel lo visitaba en la plataforma cuando él oraba por los enfermos y era el ángel el que le revelaba lo secreto de la vida de las personas. Cuando una persona desconocida para William Branham se paraba frente a él, ese ángel le decía el nombre de la persona, de dónde venía, cuál era su enfermedad y otras cosas ocultas de su vida que nadie sabía más que la misma persona. Así es que esa era una segunda evidencia de que a alguien, si alguien no quiere llamarle ángel, entonces a alguien le estaba revelando la vida a William Branham de esas personas. Y esto sucedía reunión tras reunión en las campañas Branham. Tercera evidencia y última. Finalmente, cuando el hermano Branham, a donde quiera que llegaba, él hablaba de cómo es que un ser celestial lo visitaba y le decía acerca de su comisión, mucha gente ponía en duda eso porque es difícil de creer. Así es que decidieron hacerle al hermano Branham la prueba del polígrafo. El polígrafo es un aparato que usa los investigadores, principalmente el FBI y ya de ahí otros cuerpos de investigación secreta, para detectar si una persona miente o no. Entonces, como eso se conecta al sistema nervioso del hombre, ellos tienen a través del polígrafo una manera de detectar si la persona miente o no miente. Entonces, le hicieron la prueba del polígrafo y le pidieron que contara la historia del ángel. Y el profeta pasó la prueba del polígrafo. Así es que no pudieron encontrar mentira en su testimonio. Por estas tres evidencias, estamos seguros que un ángel celestial visitaba frecuentemente a William Branham para hablar sobre su ministerio. Segundo, para poder restaurar el cuarto eje, Dios le reveló a William Branham diferentes doctrinas bíblicas que no se conocían en el siglo XX. ¿Cómo? Entre ellas fueron varias, voy a citar pocas nada más, como el verdadero pecado cometido en el Edén. Hasta el día de hoy, el 98% de iglesias cristianas siguen creyendo que Adán y Eva se comieron una manzana y que ese fue el pecado que los expulsó del huerto del Edén. El reverendo William Branham nos enseñó y demostró por la Biblia que el pecado en el Edén fue que Eva tuvo una relación sexual con la serpiente. Esa es una de las doctrinas, por cierto, pienso que la más polémica. Yo tengo 3 videos donde la defiendo y refuto a gente que la ataca. También se compartió o se reveló la restauración de la iglesia, que es lo que estamos estudiando en esta serie. La unidad o, como llaman algunos grupos trinitarios, la unicidad de Dios. Esto es, Dios es uno, no es 3. También la vida de Cristo dentro del creyente como evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Esa es otra de las revelaciones que Dios nos dio en esta época, en esta dispensación a través de su profeta. Otra de ellas, la exclusión de la mujer del púlpito, algo que muy pocos predican. Y otra de ellas, finalmente, la lista continúa, pero cito la última, el infierno no es eterno.
como se ha predicado durante muchos años, etc. Así es que estas doctrinas fueron predicadas por el reverendo Branham para poder restaurar el cuarto eje. ¿Cuál es el cuarto eje? La sana doctrina. Ya nada más una pequeña advertencia de la que tenemos que tener cuidado. No estoy diciendo que nadie había enseñado estas doctrinas antes de William Branham. No estoy diciendo eso. Porque hubo hermanos predicadores que llegaron a hablar de esto en épocas anteriores al profeta. Solo estoy mencionando que Dios se las reveló al hermano Branham y él nos las enseñó en esta época como doctrinas verdaderas. Son cosas diferentes. Tercero, señales sobrenaturales confirmaron el ministerio de William Branham. Señales sobrenaturales confirmaron el ministerio de William Branham, igual que las señales que le seguían a Moisés, igual que las señales que le seguían a Elías, Eliseo, ¿a quién más? Ezequiel, las visiones, las manifestaciones, etc. ¿Qué señales estoy hablando? Sanidad divina, milagros, enfrentamientos con hechiceros, profecía y discernimiento de espíritus. Estas señales milagrosas, sobrenaturales, confirmaron el ministerio de William Branham. ¿Alaban a Dios? Al escuchar todas estas referencias del reverendo Branham, cualquiera pudiera pensar o cualquiera pudiera decir, pues si ellos creen que William Branham es profeta y ellos lo afirman, es obvio que lo tienen que elogiar de esa forma. Es obvio, cualquiera lo haría con su profeta. Pero al ser nosotros partidarios de esta doctrina, ¿acaso somos nosotros los únicos que afirmamos que es profeta y que señales sobrenaturales le acompañaban? ¿O habrá más que no son de esta doctrina y afirman lo mismo que nosotros? Esa pregunta es contundente. Somos los únicos, por el hecho de creer que William Branham lo es, y tenemos que echarle porras, en otras palabras, tenemos que decir, no, miren, todo lo que le seguía. ¿Somos los únicos que pensamos así y afirmamos tal cosa? ¿O habrá otras personas que no compartan nuestra doctrina, pero estén de acuerdo, tanto que era profeta como estén de acuerdo en que señales sobrenaturales le seguían? Escuchemos la opinión de otros. Escuche bien. Tommy Osborne, uno de los predicadores de sanidad divina a nivel mundial, recién fallecido en el 2013. Él vivió en los días del hermano Branham. Un hombre poderoso en el ministerio evangelístico con grandes manifestaciones de sanidad. Él dijo lo siguiente de William Branham. Está hablando de Tommy Osborne. Cuando vi operando el don de discernimiento en el hermano Branham, él representó a Cristo para mí. A donde quiera que Tommy Osborne era entrevistado, él daba referencias de lo que vio en el ministerio de William Branham, las señales. Principalmente le está señalando el don de discernimiento. Esto es revelar lo secreto, lo oculto de la vida de las personas. Dice el hermano Tommy Osborne, el hermano Branham representó a Cristo para mí. Escuchen la opinión de Oral Roberts, ya murió, pero hoy en día su padre está en el ministerio. Oral Roberts, predicador de sanidad divina a nivel mundial, pionero en las telepredicaciones, fundador de una de las asociaciones evangelísticas y fundador de una de las universidades, ambas de mayor prestigio en toda América. Oral Roberts fue inspirado para su ministerio en el ministerio de William Branham, después de ver los dones del Espíritu moviéndose en William Branham
Incluso el hermano Branham oró por Oral Roberts antes de que él iniciara su carrera. Benny Hinn. Todos estos predicadores que estoy citando son muy conocidos en el cristianismo a nivel mundial. Benny Hinn, predicador famoso por sus campañas de milagros, autor de uno de los libros más famosos, Buenos Días Espíritu Santo, él le dice en un culto a su audiencia lo siguiente. Dice Benny Hinn en un culto: en Luisiana quedé sorprendido al ver cómo William Branham revelaba la vida secreta de las personas. Y usted tiembla al ver cómo su don descubre aún los detalles de la vida oculta de ellos. Y finalmente Benny Hinn testifica cómo es que aparece un halo de luz sobre su cabeza. Este es el testimonio de predicadores que no comparten nuestra doctrina, que no están dentro de nuestras iglesias. Ellos tienen sus propias enseñanzas, pero esto es lo que ellos testifican sobre William Branham. Aparte de muchos otros predicadores de renombre que testifican que William Branham no era un predicador ordinario. Aún los enemigos del reverendo Branham, los enemigos, testifican de las grandes señales sobrenaturales que acompañaban su ministerio. Si eran enemigos, lo más obvio era que le echaran tierra, porque principalmente su enemistad era por razón de su doctrina. Ellos no podían digerir lo que predicaba William Branham. Eso es lo que más les escandalizó a los enemigos del ministerio de William Branham. Pero, aunque no podían digerir su doctrina, tenían que reconocer las señales sobrenaturales que le acompañaban. Por ejemplo, Robert Liardon, quien escribe este libro, muy famoso en el cristianismo, Los Generales de Dios. Aquí Robert Liardon, él acusa a William Branham de que él se desvió doctrinalmente. Él dice que empezó a predicar doctrinas heréticas, etc. Claro, no lo demuestra, solo lo calumnia. Pero él mismo reconoce las grandes señales que acompañaban su ministerio. Grandes señales. Voy a citar de su libro lo siguiente. Página 391. Solo voy a citar extractos para que se den cuenta cómo, a pesar de que no compartían su doctrina, tenían que reconocer que era un hombre acompañado de señales sobrenaturales. En la página 391 dice así el subtítulo: Branham comienza a desviarse. Branham fue muy influyente en el ministerio de la sanidad divina durante 9 años. En este tiempo, muchos evangelistas de la sanidad comenzaron a surgir por todo el país, operando con grandes señales y prodigios. Esto es muy acorde a lo que un día dijo el reverendo Branham. Dijo: Dios, a través de mi ministerio, ha comenzado un avivamiento de predicadores y ha dado inicio a un movimiento de sanidad divina a nivel mundial. Eso concuerda con lo que dice aquí Robert. Dice: en este tiempo muchos evangelistas de la sanidad comenzaron a surgir por todo el país, operando con grandes señales y prodigios. En 1952, en uno de los puntos más altos del avivamiento de la voz de sanidad, 49 prominentes evangelistas de la sanidad aparecieron en las páginas de la revista. En la página 393 dice aquí: Branham no tomó bien el cambio, en realidad nunca vivió la transición. En lugar de orar al Señor para saber cuál sería el lugar donde debería ministrar en el próximo mover de Dios, se volvió hacia doctrinas radicales y sensacionalistas. Obviamente lo está acusando. Tomó el oficio de maestro por voluntad propia, no por orden de Dios. Es posible que por su don profético Branham viera el despertar del don de la enseñanza que se movería en la tierra por medio del movimiento de la palabra de fe. A fin de cuentas, reconoce que tenía un don profético.
En la página 397 dice así: Branham decía tener extrañas visiones espirituales que aparentemente hacían que siempre estuviera buscando su cumplimiento con gran ansiedad. Durante la década del 60, lamentaba la declinación de su popularidad, notando que otros evangelistas lo habían superado. Para él se convirtió en una carrera competitiva. Branham trató de recuperar su popularidad por medio de la enseñanza de doctrinas que, según él, le habían sido dadas por revelación profética. Pero al abusar de su don, sus profecías se pervirtieron. A fin de cuentas, sigue reconociendo que tenía un don profético. En lugar de utilizar su capacidad profética para llamar a los corazones de los hombres de regreso a Dios, trató de predecir eventos internacionales. Finalmente, página 403. Dice: lo único que Branham quería ser era una voz. Si hubiera permanecido dentro del plan de Dios, podría haber sido una de las voces más grandes que jamás hubiera vivido. Su grandeza para el ministerio nunca debería ser olvidada o dejada de lado. Su don era legítimo. Pero debemos de comprender que cuando no tenemos la palabra y el Espíritu trabajando juntos en nuestras vidas, se producen grandes errores. No quiero que se le escape. Implícitamente está reconociendo que era profeta. Implícitamente. Lo ataca porque no entiende, en el caso de Robert Liardon, no entiende él su doctrina, porque lo que más escandaliza su artículo es que se desvió a doctrinas heréticas, lo cual yo puedo defender como apologista, pero ese no es el punto. El punto es que termina diciendo, tenía un don profético, ese don era legítimo, sus profecías, su discernimiento lo usó de esta manera. Aún la gente que no está de acuerdo con lo que él enseñó, termina reconociendo que tenía un don y que era profeta. ¿Alaban a Dios? Bien. Finalmente, ya, ahora sí, ya me lo acabo. ¿Ya? ¿Sí sabes cuándo acabo? Cuando termine. Yo voy a acabar cuando termine. Quiero que escuchen este testimonio entre los miles y miles de testimonios que hay en todo el mundo sobre lo que Dios hizo en el misterio de William Branham. Es un misterio de una hermana que pudo ver ese ángel que se le aparece en sus pies, mientras el hermano Branham está discerniendo su vida. Su problema, que era un problema no de enfermedad, sino que no podía tener hijos, un problema de esterilidad, y en este testimonio es de alguien que tampoco profesa nuestra doctrina. Entonces, todos estos testimonios de estos predicadores, como de esta hermana, ¿cómo nos explicamos que den estas referencias si no están tratando de favorecer una doctrina? La única manera es que es la verdad. No pueden negarlo porque es la verdad. Vamos a ver este video. Para nuestros hermanos se les va a dejar el link para que puedan acompañarnos a ver este testimonio impresionante. Muy bien, escuchado este testimonio, lo único que nos queda concluir es lo siguiente. Vivimos en la dispensación de la Odisea. Dios dijo en Hechos 3:21 que en estos días habría un tiempo de restauración. Y por todo lo que hemos venido estudiando en estos 4 temas, lo más lógico, lo más sensato es concluir que William Branham es un profeta de Dios y que es el conducto adecuado para restaurar el 4º eje, la sana doctrina. Que existe idolatría, desgraciadamente en nuestras iglesias del mensaje, idolatría hacia William Branham, que no nos culpen a todas las iglesias de ese pecado. Nosotros hemos tratado de mantener un equilibrio y no subir al hermano Branham más allá de donde debe de estar, pero tampoco debemos de bajarlo de su posición de profeta. Que algunas iglesias causan mucho daño al llenar o tapizar sus paredes
de fotografías del hermano Branham o cosas relacionadas a su ministerio, también lo admitimos. Hermanos e iglesias están causando tropiezo con esa forma de querer hacerles llegar la verdad de este ministerio y de este mensaje. Pero nosotros también no somos responsables de eso. Estamos tratando de mantenernos bien equilibrados, reconociendo el ministerio del profeta, reconociendo su mensaje, pero apuntando todas las cámaras al Señor Jesucristo, quien Él es digno de gloria y de alabanza. Finalizo con la siguiente cita, dice 2 de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas o en sus profetas y seréis prosperados. Pónganse de pie, hermanos. Muy bien. Incline su rostro. Si usted no cree en este mensaje y no cree que William Branham es profeta, puede orar a Dios para que el Señor le dé una ayudada extra a estos 4 temas que apuntan a clarificar y a demostrar que William Branham es profeta de Dios y que su doctrina es bíblica. Si usted no cree, ore y estudie. Ahí en la radio donde me escuchan, estudie, escudriñe, investigue su ministerio, sígalo de cerca. Y si hay algo raro que usted escucha sobre su doctrina, yo tengo en mi página de internet, tengo cápsulas, videos, sermones, donde demuestro que la doctrina predicada por el reverendo William Branham es 100% bíblica. Nada más que necesita estudiar de forma imparcial. Hágalo de manera imparcial. Dele gracias a Dios ahí en su lugar. Si hay alguien que se aferra a afirmar que William Branham es un falso profeta por lo que predicó, en un espíritu de respeto, en un espíritu cristiano, en un ambiente amable y tranquilo, le invito a que debatamos. Le invito a un debate para que pruebe que el hermano Branham está equivocado y yo tomaré la postura de la defensa, siempre y cuando sea con respeto y una actitud cristiana. Señor, gracias porque nos permites cerrar este 4 estudio. Mi deseo, Señor, es que tu iglesia entienda por qué es importante, aparte de estudiar la Biblia, escuchar al reverendo William Branham. Él es el conducto, Él es el ángel de la dispensación de la Odisea. ¿Quién nos restaurará el 4 eje? Ya tenemos la restauración de la justificación. La santificación ha sido restaurada y los dones del Espíritu están activos porque también ya fueron restaurados. Nos faltaba el 4 eje para poder regresar a nuestro estado inicial, al estado de Pentecostés, la Iglesia Apostólica que tú fundaste en el año 33. Y creemos, por todo lo que hemos estudiado y al seguir de cerca el ministerio de William Branham, creemos que Él es tu profeta, es no solo un predicador ordinario, sino que es el hombre a quien el secreto se le revelaría. Señor, personalmente, antes que como pastor, como cristiano, te doy gracias por esa luz que has traído a mi corazón. Soy privilegiado